Si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a 1 Samuel, el libro de 1 Samuel, capítulo número 14. 1 Samuel, capítulo número 14. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y permitirnos tener este servicio en español. 1 Samuel, capítulo 14, voy a empezar en el versículo 1, donde la Biblia dice: Y un día aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está al otro lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl estaba en el término de Gaba, y debajo de un granado que hay en Migrón, y el pueblo que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. Y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro peñasco agudo del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá Jehová haga algo por nosotros, que no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces aquí en esta historia vemos que Jonatán y su criado que traía las armas, o también a veces dice la Biblia su paje de armas, están juntos, y Jonatán tiene la iniciativa de ir hacia la guarnición de los filisteos, mientras Saúl está debajo de un granado, básicamente haciendo nada. Y me gusta la actitud de Jonatán aquí, que solo quiere hacer algo. Ve que están en batalla, ve que están en contra de los filisteos, está un poco frustrado de que no se está haciendo nada, que se está sentando debajo de un granado. Y Jonatán toma una iniciativa para ir hacia los filisteos. Y vemos que en el versículo 4 y 5 que dice que básicamente había un estrecho angosto que no les daba ventaja a ellos para poder pasar hacia los filisteos. Pero en el versículo 6 me gusta lo que dice Jonatán, donde le dice a su paja de armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá Jehová haga algo por nosotros, que no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces Jonatán le dice ahí al final, dice: mira, Jehová puede salvar con muchos o con pocos. No hay límite a Jehová, no hay límite a Dios. Es posible que Dios nos dé la victoria, Dios puede. Y me gusta esa actitud, o lo que reconoce aquí Jonatán. Me hizo pensar de otros pasajes en la Biblia donde habla de esta verdad. En Génesis 18:14, por ejemplo, dice: ¿hay alguna cosa difícil para Jehová? Isaías 59:1 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 43:16 dice: Así dice Jehová, el que hace el camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Entonces la Biblia nos recuerda vez tras vez tras vez que Dios puede, ¿verdad? Dios es todopoderoso. No es que Dios no pueda hacer algo. Muchas veces es por nuestra incredulidad que no se hace algo, ¿verdad? Habla de Jesús en cierto pueblo que quiso hacer más milagros, pero no pudo por la incredulidad de la gente. La Biblia habla también del pueblo de Israel, limitando el poderoso de Israel, limitando a Dios porque ellos no creían. Entonces me gusta que aquí Jonatán dice: mira, Dios puede hacer algo con nosotros, Dios puede librarnos, Dios puede darnos esta victoria. Pero también me gusta el principio que dice: quizá Jehová haga algo por nosotros. Entonces Jonatán tampoco está diciendo que va a pasar. Jonatán tampoco sabe que es un hecho. Nota esa palabra quizá. Jonatán está diciendo: mira, puede ser, tal vez, a lo mejor es posible que Dios haga algo por nosotros y que nos libre y que nos dé esta victoria. Quizá Jehová haga algo por nosotros. Pero en vez de quedarme sentado, en vez de quedarme debajo del granado, yo voy a ir y tratar de hacer algo. Yo voy a ir y tratar de ver si Dios puede hacer algo con nosotros. Y el título de mi sermón esta mañana es ECC. Y quiero explicar un poco esta frase, porque quizás no inmediatamente hace sentido lo que estoy tratando de comunicar. Pero esta frase se ha hecho popular, o por lo menos yo lo he escuchado más y más en las últimas semanas, ¿verdad? Con el Mundial, con la Copa del Mundo de Soccer, de fútbol en Estados Unidos.
y específicamente con la selección mexicana, ¿verdad? Cada 4 años la afición mexicana es muy optimista, quiere que gane el mundial, pero este año es una frase que he visto donde gente básicamente solo está diciendo, ¿y qué pasa si sí ganamos? ¿Qué pasa si sí podemos avanzar a las finales? ¿Qué pasa si sí somos campeones del mundo? Y de ahí viene esta frase, ¿y si sí? ¿Y si sí pasa? Es posible, hay probabilidad. ¿Y si sí pasa? Y recientemente, después del último juego, hubo un jugador que le hicieron esta pregunta. Porque en la selección mexicana hay un jugador, Gilberto Mora, que es el jugador más joven que ha jugado en la selección mexicana. Creo que aún es el jugador más joven en este mundial. Tiene 17 años y está jugando en una Copa del Mundo, que es muy impresionante. Que tan joven, ¿verdad?, pues tenga el talento de poder jugar en la Copa del Mundo. Y le hicieron la pregunta después del último juego que ganó México, le hicieron la pregunta, y fue un poco en broma, de, hey, Gilberto, oye Gilberto, ¿y si sí? Y él se rió un poquito y dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y me gusta esa mentalidad, me gusta esa actitud, de en vez de solo siempre estar explicando, siempre estar pensando en por qué no, en vez de siempre estar tratando de decir, no se puede. No, estas son las razones que no se puede. Tener la mentalidad mejor de, ¿y si sí? ¿Por qué no? ¿Y si sí? Entonces, en la vida cristiana, yo creo que hay muchos cristianos que empiezan con la expectativa, o empiezan con el motivo que dicen, no se puede. No, no. Y son muy pesimistas en su pensar. Y ya están con una actitud derrotada, con una actitud de perdedor, de que dicen, no se puede hacer, no va a pasar, no podemos hacer esto. Pero en vez de esa actitud, a mí me gusta mejor la actitud de Jonatán aquí, que dice, mira, quizá Jehová haga algo por nosotros, quizá es posible. No sabemos si va a pasar, es posible que no, pero ¿y si sí? Quizá Jehová haga algo por nosotros. Es posible, quizá, y si sí. Sigamos, quiero seguir leyendo aquí en el versículo 7. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, he aquí yo estoy contigo a tu voluntad. Y Jonatán dijo, he aquí nosotros pasaremos a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas en que se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, que Jehová los ha entregado en la mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Esta fue la primera matanza en la cual Jonatán con su paje de armas mataron como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Entonces, si seguimos leyendo el capítulo, que no lo voy a hacer por el tiempo, pero si seguimos leyendo el capítulo, después de que ganan esta mini batalla, esta pelea, los demás de Israel se dan cuenta, ven esto y se animan y van y terminan conquistando, terminan ganándole a los filisteos. Y esta gran victoria que tuvo Israel empezó simplemente con Jonatán, que dijo, yo no quiero estar aquí sentado haciendo nada, mejor voy a ver, ¿y si sí? ¿Y si Dios hace algo con nosotros? ¿Y si Dios nos da la victoria? ¿Y si Dios nos permite empezarle a ganar a los filisteos? Y de ahí sale una victoria grande para todo Israel. Vayan conmigo a Segunda de Reyes. Quiero ver otra historia que me hizo pensar en este concepto, que se me hizo pensar en esta idea de ¿y si sí? Segunda de Reyes 7, Segunda de Reyes 7. Pero a mí me gusta la actitud de Jonatán, que dice, ¿y si sí? Y en vez de quedarse haciendo nada, va y trata de hacer algo y ver si Dios haría algo por ellos. Segunda de Reyes 7, mira el versículo 3. Y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales se dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte,
moriremos. Se levantaron, pues, al principio de la noche para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí hombre, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de grande ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestiduras, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Entonces aquí tenemos una historia de 4 leprosos que básicamente hay hambre y están pensando: ¿por qué vamos a estar aquí hasta que muramos? ¿Verdad? Y en el versículo 4 básicamente explica sus opciones, pero dice: si vamos a la ciudad vamos a morir, si nos quedamos aquí vamos a morir. Mira, ¿por qué no vamos al campamento de los sirios y ver si ellos tienen misericordia con nosotros? ¿Por qué no vamos hacia ellos y ver si quizás ellos nos dan algo de comer? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como quiera vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que muramos? Y básicamente esa es la actitud que ellos tienen. Y en otras palabras, yo creo que se pudiera explicar de esta manera, que están pensando: mira, nuestras opciones son morir aquí, morir en la ciudad o ir a los sirios. Y si sí, quizá es posible, no es garantizado, no sabemos, pero tal vez, a lo mejor, quizá es que los sirios nos puedan dar algo de comer. Y dice aquí que al anochecer ellos van hacia el campamento de los sirios, y al mismo tiempo, cuando ellos van hacia los sirios escuchan como sonido de gran ejército y ellos huyen. Y por ese pensamiento de los leprosos, es decir, y si sí, ellos van y encuentran un campamento lleno de comida, plata, oro, vestiduras, y ellos pueden tomar y agarrar. Y no solo ellos, sino también ellos regresan a Israel, les dicen, y todo Israel tiene ventaja en eso y puede comer y tener oro, plata, vestiduras. Lo que estoy diciendo es: aquí vemos otro ejemplo donde simplemente por unas personas que dicen, en vez de solo resignarse, en vez de solo decir no se puede hacer, en vez de solo aceptar su situación, ellos básicamente tienen el pensamiento de decir: ¿y si sí? ¿Y si sí? Y si sí, los sirios tienen misericordia de nosotros, y si sí, podemos encontrar comida, y por eso ellos encuentran comida y todo Israel también puede tener ese beneficio para ellos. Vayan conmigo a Jeremías 23. Entonces, yo creo que en estos 2 pasajes podemos ver este concepto, esta idea de que la actitud, esta es una actitud buena de pensar: mira, y si sí, en vez de solo tener una actitud que dice que no se puede y explicar por qué no, mejor por qué no decimos: y si sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no podemos hacer algo? Y específicamente en la vida cristiana, creo que muchas veces quiero hacer diferentes aplicaciones. Mi primera aplicación es: ¿y si sí podemos cambiar la cultura? ¿Y si sí podemos cambiar la opinión popular acerca de ciertos temas? Yo creo que a veces como cristianos, a veces tenemos esta actitud porque entendemos que los incrédulos, el mundo, la mayoría no va a ser salva, la mayoría no les va a interesar las cosas de Dios. Pero yo creo que a veces puede haber esta actitud que dice: bueno, Estados Unidos antes era una nación cristiana y antes tenía buenos valores y antes éramos mejores, pero ahora ya estamos demasiados lejos, ahora ya básicamente no hay posibilidad, ahora solo tenemos que aceptar que hacia dónde vamos, tenemos que aceptar que nunca podemos cambiar la cultura o que no podemos ganar batallas culturales. Pero yo básicamente, a mí no me gusta esa actitud pesimista, que dice que no se puede, no podemos, pero ¿y si sí? ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no intentar de que por lo menos nuestro estado, Texas, pueda ser cristiano otra vez? ¿Por qué no intentar por lo menos que no hayan tantos musulmanes y hindús aquí? ¿Por qué resignarme a esa idea de que no podemos hacer nada? ¿Por qué resignarme a esa idea de que yo no puedo cambiar esto? ¿Por qué no mejor solo decir, y si sí? Y en Jeremías 23, quiero leer algunos versículos. Mira el versículo 21. Aquí en Jeremías 23, Dios está reprendiendo a falsos profetas por predicar falsedades. Pero mira, Jeremías 23, versículo 21. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían
y yo no los hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces aquí Jehová está reprendiendo a los falsos profetas por predicar falsedades, pero notaron en el versículo 22 que dice que si ellos hubieran estado predicando la palabra de Dios, dice que hubiera tenido un efecto. Y específicamente dice que si los profetas hubieran predicado la palabra de Dios, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Lo que la Biblia está diciendo es aquí que si los profetas de Dios simplemente predican la palabra de Dios, ¿sabes qué? Tiene un efecto. Y aquí dice que hubiera hecho que se volvieran de su mal camino. Y muchas veces la razón que nuestra sociedad es como es por falta de personas, predicadores que simplemente prediquen la palabra de Dios. Y yo no creo que es limitado solo al predicador, aunque ese es el enfoque, pero simplemente cristianos que tienen demasiado miedo, son demasiados pusilánimes para simplemente decir lo que la Biblia dice. Por cristianos que tienen miedo de simplemente decir, sí, la Biblia dice que los católicos no son salvos. Sí, la Biblia dice que los mormones no son cristianos. Sí, la Biblia dice que los maricones son abominación. Por cristianos que no simplemente quieren decir, sí, la Biblia dice esto, nuestra sociedad va como va. Pero simplemente si podemos reintroducir la palabra de Dios y enfocarnos otra vez en la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios y decir la palabra de Dios a otras personas, la Biblia dice aquí que tendría efecto. Mira el versículo 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Y el que tenga mi palabra, que hable de mi palabra fielmente. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como el fuego? Dice Jehová. Y como un martillo que despedaza la roca. Entonces mira, dice que los falsos profetas que prediquen sus falsedades. Que hagan lo que quieran, ¿verdad? El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Deja que los falsos profetas prediquen sus falsedades. Pero el que tiene su palabra, que la predique fielmente. Necesitamos predicadores que simplemente prediquen fielmente la palabra de Dios. Pero yo creo que si tenemos predicadores y cristianos que están predicando la palabra de Dios, ¿sabes qué? Podemos cambiar la cultura. Podemos cambiar la sociedad. ¿Por qué no? Vayan conmigo a Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2. Yo no quiero tener esta actitud que dice, bueno, es que porque la política va mal y porque el Partido Republicano está mal y porque los demócratas están peor, no hay nada que podamos hacer para cambiar la cultura. Eso es falso. Yo no tengo esa actitud, yo no tengo esa mentalidad. Yo creo que nosotros podemos hacer una diferencia, no a través de la política, pero a través de predicando la palabra de Dios. Malaquías 2, mire el versículo 6. Aquí Dios está reprendiendo a los sacerdotes y después hace una comparación con Leví mismo. En el versículo 4 hace eso. En el versículo 5 habla del que hizo pacto con él. Pero mira el versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Entonces otra vez aquí vemos otro versículo donde hace esta correlación de que la ley de verdad estuvo en su boca y hizo apartar muchos de su iniquidad, de su maldad. Entonces, lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios fielmente, puede hacer una diferencia en nuestra sociedad. Y eso es la solución para las falsas doctrinas, falsas ideologías. Y en vez de tener esta actitud que dice, bueno, nuestra nación ya está demasiado lejos para poder volver. Mira, obviamente yo no estoy diciendo que vamos a tener de noche a la mañana una nación completamente cristiana y que yo entiendo que hay principios, yo entiendo que va a venir juicio por los pecados de esta nación, pero lo que estoy diciendo es yo creo que ¿por qué no podemos tener una generación de que no sea tan mala? ¿Por qué no podemos tener una generación que sí ama la palabra de Dios? ¿Por qué no podemos tener una generación que sí busca las cosas de Dios? Yo no estoy diciendo que va a ser permanente, yo no estoy diciendo que va a durar para siempre, solo estoy diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué en nuestra generación, por qué no podemos ver una generación de personas que quieren servir a Dios, que quieren ir en contra de esas falsas ideas? Y sí, y tengo algunos ejemplos, algunas ideas de que estaba pensando. Por ejemplo, yo creo que hace 10, 15 años, la idea de que sería popular ahorita ir en contra de Israel, hablar en contra de los judíos, yo creo que para muchos no hubiera sido algo que hubieran pensado, ¿verdad?
siempre el sionismo, el estar muy a favor de Israel, siempre ha sido algo que ha sido muy, que ha sido empujado, que ha sido propelado, ¿verdad? En nuestra sociedad, la narrativa. Pero hemos visto en los últimos años que ha cambiado drásticamente, que aún conservadores, no solo de los liberales y los comunistas, que básicamente muchos de ellos siempre han dicho cosas en contra de Israel, sino aún del lado conservador. Hay muchas personas ahora, muchas voces populares que ahora están cuestionando a Israel, están cuestionando el sionismo, están cuestionando si esto es bíblico, y vemos un cambio radical. ¿Por qué pasó eso? Porque hubieron predicadores que estaban predicando la palabra de Dios, porque tuvimos documentales como Marchando a Sion que enseñó la verdad, y eso puede cambiar la cultura, y vemos que cambió la cultura. Vemos algo similar con el rapto, que la doctrina del rapto, aunque esto es más, obviamente más hacia cristianos, que yo creo que también ha cambiado muchas opiniones acerca de que el rapto pretribulacional es falso, ¿verdad? Pero yo creo que podemos aplicar esto a más cosas. ¿Por qué no decir? Yo creo que podemos aplicar esto a más cosas, más ideologías, no solo necesariamente doctrinas que pensamos tradicionalmente, pero hay muchas personas que quizás dirían, bueno, nuestra sociedad es demasiado feminista, no podemos cambiar esto. Pero yo digo, ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué no? ¿Por qué no solo predicar en contra del feminismo, predicar en contra de estas ideologías que van en contra de la Biblia? ¿Por qué no solo predicar que la mujer no debería trabajar fuera de la casa, mejor debería estar en casa cuidando a sus niños, como dice la Biblia? ¿Por qué no predicar que en vez de que las mujeres estén ahí prostituyéndose o yendo y básicamente fornicando todo lo que ellos quieran, ¿por qué no mejor predicar que ellas deberían ser puras y guardarse y casarse y tener hijos y tener familia? ¿Por qué no solo predicar esto y dejar a Dios los resultados? La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios puede cambiar corazones. La Biblia dice que es más penetrante que cualquier espada de dos filos. ¿Por qué no solo dejar que la palabra de Dios haga su efecto? No estoy diciendo que va a hacer algo, no estoy diciendo que vamos a cambiar la narrativa, pero estoy diciendo ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué no solo tener la actitud de decir yo voy a predicar como si sí voy a hacer algo, voy a predicar como si realmente creo que la palabra de Dios puede cambiar los corazones, puede cambiar la cultura y dejarle a Dios los resultados? ¿Por qué no? Y si sí, ¿por qué no seguir predicando en contra de los maricones y duro? Y quizás podemos cambiar la cultura acerca de esto. Yo creo que la gente normal ya los odia, pero ¿por qué no quizás poner más presión para que paren de hacer tanta agenda, promover esta agenda de los maricones? ¿Por qué no por lo menos tener suficiente predicación contra los maricones para que en nuestra ciudad no tengamos que ver esas banderas de arcoíris en los negocios a donde vamos? Y hasta cierto punto yo creo que sí ha funcionado esto, porque en los últimos años yo personalmente no he visto muchas banderas de arcoíris. Aún yo típicamente voy a Target para hacer mis compras y es una tienda que ha sido muy liberal, pero ¿sabes qué? Aún ahí yo no he visto banderas de arcoíris las últimas veces que he ido en junio. Entonces yo creo que estaba funcionando. Yo creo que estábamos cambiando la cultura. Y en vez de tener esta actitud pesimista, decir, bueno, es que nosotros ¿qué podemos hacer? Somos poquitos, ¿qué podemos hacer para cambiar la cultura? Ya se va nuestra nación al diablo, es Babilonia, que mejor solo se queme. En vez de tener esa actitud, y esa no es la actitud que yo tengo, en vez de tener esa actitud, ¿por qué no mejor solo decir, mira, y si sí podemos cambiar la cultura? ¿Y si sí podemos hacer algo? ¿Y si sí podemos hacer que personas sean más cristianas y tengan morales más cristianos? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer? La Biblia tiene poder, Dios puede. ¿Por qué no solo tratar? ¿Por qué no intentar? Y si sí. Otra idea que yo tuve acerca de esto es acerca de la Biblia misma. En español yo creo que por lo menos entre cristianos, entre fundamentalistas, una gran batalla que tenemos es cuál Biblia deberíamos usar, ¿verdad? Mientras otros bautistas fundamentales quieren usar la Reina Valera 1960, nosotros rechazamos esa Biblia y nosotros usamos la Reina Valera Gómez porque entendemos que la 60 enseña salvación por obras, la 60 quita la deidad de Cristo, o hace cuestionar la deidad de Cristo en ciertos pasajes, ¿verdad? La 60 tiene muchos problemas. Mejor usamos la Reina Valera Gómez. Yo creo que para muchas personas piensan que sería
muy idealista o es un sueño largo de que podamos, que la Reina Valera Gómez sea la Biblia popular en español. Pero ¿sabes qué? Yo digo, ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser la Biblia popular? ¿Por qué no podemos predicar de la Reina Valera Gómez y predicar en contra de la 60 y solo decir, mira, ¿por qué no puede ser la Biblia popular en español? Yo pienso que puede ser. Esa es la actitud que yo tengo. Y si sí, ¿sabes qué? Cuando nosotros ganamos almas, lo ganamos con la Reina Valera Gómez. Y después yo les doy Nuevo Testamento, Reina Valera Gómez. Y así vamos a seguir esparciendo que personas lo usen. Hay otros bautistas fundamentales que no son necesariamente nuestros amigos, pero ellos usan la Reina Valera Gómez. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos cambiar la cultura? ¿Por qué no podemos cambiar cuál Biblia es popular? Esa es la actitud que yo quiero tener, en vez de solo decir, no me voy a enfocar en este tema porque sabes que solo vamos a perder. Entonces mejor enfocamos en este tema. No, yo creo que estamos predicando la Biblia, tenemos la verdad. Yo voy a seguir predicando acerca de la Biblia porque importa, es la palabra de Dios. Y yo sí creo que podemos cambiar cuál Biblia es popular en español. Yo creo que sí podemos tener influencia acerca de que otras iglesias se paren de usar esa porquería de la 60 y usen la Gómez. Y yo voy a seguir predicando acerca de eso. Vayan conmigo a Ageo. Entonces lo que estoy diciendo es, mira, cuando se trata acerca de la cultura en la que vivimos, en vez de tener esta actitud de decir que nosotros no podemos tener influencia, en vez de tener esta actitud que dice, no, ya no hay nada que podamos hacer, en vez de tener esta actitud, yo quiero tener la actitud que dice, ¿y si sí? No estoy diciendo que va a pasar, es posible que sí, es posible que no, quizá, pero y si sí, esta actitud que yo quiero tener es, mira, es posible, Dios puede, y yo voy a hacer lo que yo pueda para tratar de que pase, y voy a dejar que Dios se encargue de los resultados. Otro punto, es acerca de tener iglesias exitosas. Mira Ageo, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Ageo capítulo 1, versículo 3. Vino pues la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no estáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco horadado. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos, subid a la montaña, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, dice Jehová. Entonces obviamente aquí está hablando de los que habían regresado de la cautividad y están, en vez de construir la casa de Dios, el templo, ellos están enfocados en sus casas, tener lujos ellos. Y aquí Jehová está reprendiendo esto. Dice, mira, ustedes ya tienen buenas casas, bonitas, artesonadas. Ahora, mira, es tiempo de reedificar la casa de Dios. Pero está poniendo el enfoque de que, mira, la casa de Dios es importante y hay que edificarla. Y viene maldición por no enfocarnos y no edificar la casa de Dios. Y obviamente nosotros no tenemos un templo, nosotros no tenemos ya ese templo en Jerusalén. Pero una explicación para nosotros es simplemente, mira, la casa de Dios es la iglesia, según la Biblia. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en edificar la iglesia? Es la misma, podemos tomar esa explicación del versículo 8, subir la montaña, traed madera y reedificar la iglesia. No necesariamente la casa, no necesariamente en un sentido físico, pero en un sentido de tratar de edificar, tratar de apoyar a que la iglesia sea exitosa. Hay muchas iglesias, hay muchas personas que están dejando la iglesia, que están yendo en contra de la iglesia, que ya no quieren ser parte de la iglesia. Pero en vez de eso, lo que la Biblia está diciendo es que debemos de edificar la iglesia, tratar de que la iglesia sea exitosa, lo más que podamos, animar a la gente que venga a la iglesia, si podemos traer gente a la iglesia, que se bautice y animar gente, que los visitantes que se queden y vengan, sigan viniendo a la iglesia y edificar la iglesia. Y había un tiempo en este país, de lo que yo he escuchado predicadores decir, que había un tiempo en este país donde la iglesia más grande en cada estado era una iglesia bautista fundamental. Y yo lo creo. Y a veces hay una actitud que dice, bueno, es que esos días ya se acabaron. Esos días de tener iglesias grandes, de tener iglesias muy exitosas, de tener iglesias como la que tenía el pastor Hiles en Primera Iglesia Bautista de Hammond, que esos días ya se acabaron, ya no se pueden hacer. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así?
Y mira, yo entiendo que la cultura ha cambiado. Yo entiendo que es menos cristiano. Yo entiendo que es más difícil para que la gente venga a la iglesia. Yo entiendo que hay un movimiento, un ataque en contra de la iglesia para que gente pare de ir. Yo entiendo esas cosas. Pero lo que estoy diciendo, ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué no podemos tener grandes iglesias? ¿Por qué no podemos tener iglesias exitosas? Y obviamente el número no es lo que importa más, y yo entiendo eso. Pero no hay nada malo con tener grandes números tampoco. Y mi pensar es, mira, en vez de tener esta actitud que dice, mira, ya no podemos tener esas iglesias grandes y ya no estamos en los 80s, ya no estamos en los 70s, ya la gente no quiere, ya la gente es muy dura. En vez de tener esa actitud, yo mejor quiero decir, y si sí, yo voy a hacer todo lo posible para que sea exitosa la iglesia, para que podamos tener éxito, para que podamos tener una iglesia y añadir gente. ¿Por qué no? Y si sí, me hizo pensar en el pastor Wynn, que está en la Ciudad de México. Él dice que cuando primero fue a la Ciudad de México, que habían mucha gente. Dice, esto era obviamente antes del internet, pero dice, él dice que no sabe ni cómo, pero misioneros de todas partes lo encontraban, iban a él para decirle que no se puede hacer. Digo que tuvo misionero tras misionero llegar a su oficina, llegar a él y decirle, mira, escuchamos que vienes del colegio House Anderson, escuchamos de que quieres, verdad, construir una iglesia aquí, pero mira, tienes que entender que eso de predicar duro contra el pecado y bautizar a sus convertidos y tener rutas, eso quizás funciona en Estados Unidos, pero eso nunca puede funcionar en México. Es lo que le dijeron, no puede pasar. La Ciudad de México, de lo que él cuenta, era conocida como el panteón de los misioneros. Es donde muchos misioneros iban a fracasar. Pero a mí me gusta la actitud del pastor Wynn, que en vez de decir, bueno, tienes razón, no se puede hacer, o bueno, déjame cambiar mis métodos, déjame cambiar lo que voy a hacer. Él solo dijo, y sí, ¿sabes? Él solo confió en Dios. Mira, yo voy a ganar almas, yo voy a bautizar a mis convertidos, yo voy a predicar duro contra el pecado, y voy a ver qué pasa, voy a ver qué hace Dios. Y ahora tiene 30, 40 años después, tiene probablemente la iglesia más grande, bautista fundamental, en Latinoamérica, si no es el mundo, con 10,000 personas. Pero viene de una actitud de una persona que simplemente dice, y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no puede hacer algo grande aquí Dios? ¿Por qué no podemos tener una gran iglesia exitosa? ¿Por qué no? Y sí. Vayan conmigo a Hechos 5. Hechos 5. Muchas iglesias están abandonando la idea de ganar almas por ideas similares de que, bueno, ya la gente es muy dura. Bueno, si vas y tocas a la puerta de la gente, ellos ya no quieren hablar con las personas. Ellos no van a tener conversación contigo, ¿verdad? Y hay muchas iglesias que quieren abandonar el ganar almas, quieren abandonar esta idea. Pero este es mi tercer punto, es ganar almas. Y sí. Mira Hechos 5, versículo 28. Hechos 5, 28. Dice, diciendo, leemos desde el versículo 27. Y cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio. Y el sumo sacerdote preguntó, diciendo, ¿no os ordenamos rigurosamente que no enseñéis en este nombre? Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces aquí los apóstoles lo están confrontando y dicen, mira, no les dijimos que no hagan esto. Pero a mí me gusta que esos son los enemigos que están reconociendo esto. Esos son los que lo están prendiendo. Dicen que habían llenado a Jerusalén con su doctrina. Y sabes que el ganar almas funciona. El ganar almas hace un impacto, hace una diferencia. En vez de tener esta actitud pesimista o derrotada que dice, bueno, ¿realmente crees que puedes alcanzar toda tu ciudad con el evangelio? ¿Realmente crees que puedes llenar todo ese mapa? ¿Realmente crees que podamos hacer eso? Yo digo, y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no tener una gran visión de tratar de alcanzar nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país con el ganar almas? ¿Por qué no? ¿Por qué tener una actitud tan chiquita o una visión tan chiquita o tan corta para decir, bueno, nosotros vamos a tratar de solo, ¿verdad? Las 10 millas alrededor de la iglesia, esos son los que vamos a tratar de ganar esas almas y tratar de que vengan a la iglesia y discipularlos? ¿Por qué tener una actitud tan chiquita, una visión tan chiquita? ¿Por qué no mejor solo decir, mira, sí, yo voy a tener una visión grande de que podemos hacer impacto y que podemos ganar muchas almas aquí en Dallas, que podemos ganar muchas almas en Texas, en nuestro país y aún alrededor del mundo? ¿Por qué no tener esa actitud de decir, mira, y sí, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a tratar de tocar todo ese mapa y después vamos a decir que no, vamos a decir que fracasamos.
Pues como quiera, muchas personas fueron salvas. ¿Qué perdí? ¿Y si sí? ¿Por qué no tener esa actitud? Simplemente decir, ¿y si sí? ¿Por qué no? Y tener un deseo, un anhelo de querer hacer algo grande para Dios. Mire Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17, mire el versículo 6. Y al no hallarlos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo también han venido acá. Entonces, la acusación que están haciendo aquí de Pablo, de Silas, es que ellos han trastornado al mundo. Entonces, otra vez vemos que los enemigos están diciendo, mira, estas personas están haciendo un gran impacto, están haciendo grandes cosas. Después tenemos cristianos que están diciendo, bueno, el ganar almas realmente funciona, el ganar almas realmente crees que va a hacer tanto impacto. Pues parece que los enemigos creen que sí. Parece que los enemigos reconocen que sí hacemos un gran impacto al ir y ganar almas. Vayan conmigo a Hechos 19. Hechos 19, mire el versículo 8. Hechos 19, 8. Y entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que maldijeron el camino delante de la multitud, él se apartó de ellos y apartó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un tal tirano. Y esto fue hecho por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces aquí está hablando de que en Éfeso, por el espacio de 2 años, está aquí contendiendo, está predicando, y dice que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso es gran impacto que tuvo Pablo aquí en este capítulo, de que en 2 años todo Asia, una gran región, está escuchando la palabra de Dios. Y eso viene simplemente de una actitud de alguien que dice, mira, ¿por qué no voy a intentar? ¿Por qué no por lo menos voy a tratar de hacer algo grande para Dios? Yo creo que cada persona, cada pastor que ha tenido éxito, cada cristiano que ha tenido éxito, es porque simplemente tiene una visión y una actitud que dice, en vez de decir que no se puede, en vez de decir que vamos a fracasar, en vez de solo tener esta actitud y mentalidad de perdedor, de derrotado, mejor voy a venir a este lado y decir, mira, y si sí, es posible que no, no estoy diciendo que no estoy diciendo que es garantizado, es posible que fracasemos, es posible que no funcione, pero simplemente estoy diciendo, y si sí, ¿por qué no puede funcionar? ¿Por qué no podemos evangelizar a todo Dallas? ¿Por qué no podemos evangelizar todo Fort Worth? ¿Por qué no podemos evangelizar todo Texas? ¿Por qué no evangelizar el país? ¿Por qué no? ¿Y si sí? Porque al final del día, si todos los cristianos tuvieran la mentalidad de algunos que dicen, no se puede, no se puede, no se puede, entonces no se haría nada. Si todos pensaran, no se puede, vamos a fracasar, es imposible, es muy difícil, no haríamos nada. Solo vienen personas que dicen, mira, y si sí, ¿por qué no? Que se hace algo. Vayan conmigo a 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2. Un anhelo que a mí me gustaría ver, solo personalmente, es que México fuera un país cristiano algún día. Ahora, yo entiendo que es 90% más católico. Yo entiendo que es una tarea difícil. Yo entiendo que es algo que es muy improbable. Pero mira, a mí me gusta la idea de simplemente decir, y si sí, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no ir lo más que yo pueda en viajes misioneros a México y tratar de hacer una diferencia? ¿Por qué no tratar de ganar muchas almas en México? ¿Por qué no apoyar a misioneros e iglesias que están en México predicando el evangelio, ganando almas? ¿Por qué no? ¿Por qué no orar a Dios y pedirle, mira, Dios, por favor, que México se haga una nación cristiana? ¿Por qué no? Yo no veo por qué no se puede hacer. Y a mí no me gusta la mentalidad de gente que dice, no se puede, no se puede. Ok, pero ¿por qué no? ¿Qué pierdo al pensar que sí se puede? ¿Qué pierdo al intentar? ¿Qué pierdo a por lo menos ir? Y lo peor que pasa es que gano cientos, miles de personas a Cristo en México que hubieran ido al infierno en vez. ¿Por qué no? Y si sí, 2 Timoteo 2, mire el versículo 24.
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino afable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y noten esta próxima parte. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos por él a su voluntad. Entonces aquí está hablando del siervo del Señor, está hablando aquí que debe de con mansedumbre corregir a los que se oponen. Pero note que la razón que hace eso es si quizá Dios les dé que se arrepientan. Y yo no creo que solo debemos aplicar esto solo a un pastor, pero yo creo que podemos aplicar eso simplemente más abiertamente a cristianos. Es decir, mira, ¿por qué nosotros enseñamos? ¿Por qué nosotros vamos y predicamos la palabra de Dios? ¿Por qué vamos y predicamos el evangelio? Es si quizá Dios les dé que se arrepientan. No está diciendo, no es algo que es cierto, no es algo que es seguro, pero sí quizá es posible que esa persona sea salva. Es posible que al predicarle la palabra de Dios, ellos vean su error y quieran ser salvos, quieran cambiar su mente y ser salvos. Y una aplicación que estaba pensando aquí es simplemente, en vez de tratar de medir o ver que si pensamos si alguien va a ser salvo o no va a ser salvo, simplemente ir y predicarles, ir y preguntar, ir y ver, ¿verdad? Cuando estamos ganando almas, en vez de tratar de ver, esta persona creo que quiere escuchar o creo que no, yo creo que no, y no darle un folleto, no tratar de hablar con ellos, porque no mejor solo ir y tratar de predicarles, si quizá sean salvos, si quizá sí quieran escuchar. Y yo creo que es una buena actitud simplemente como cristianos, simplemente tratar en lo más que podamos solo predicar el evangelio y en vez de solo hacer excusas en nuestras mentes de por qué alguien no quiere escuchar, solo decir, y sí, que muchas veces han habido muchas veces donde yo he predicado a alguien que yo estaba seguro que no quieren escuchar, pero como quiera les hago las preguntas. Mira, te puedo enseñar de la Biblia te puedo enseñar de la Biblia cómo ir al cielo, y ustedes me dicen sí. Y a veces ha habido veces donde, ¿sí? ¿Estás seguro? Dicen que sí. Solo porque yo estaba tan seguro que iban a decir que no, pero después escuchan y son salvos. Entonces, en vez de tratar de juzgar, ¿verdad? De antemano la sinceridad de si realmente escucharían o si no, y si parece que quieren escuchar o no. Mira, ¿por qué no solo ir y predicar el evangelio y solo tener esta mentalidad que dice, y si sí? Yo creo que, parece que no, yo creo que no. De su apariencia, yo no pensaría que quiere escuchar el evangelio, pero y si sí. Y yo creo que muchas veces nosotros nos sorprendemos de la gente que sí quiere escuchar, que pensamos que no. Y a veces hay gente que pensamos que quiere escuchar, que no. ¿Verdad? A veces vemos un niño y decimos, oh, mira, esta va a ser nuestra salvación. Y después vamos y el niño dice, no quiero, no estoy interesado, ¿verdad? Y hay veces que pasa así también. Pero estoy diciendo simplemente al ganar almas, en vez de tener esa mentalidad que dice no se puede, es imposible, ¿verdad? Es muy difícil, la gente está muy dura, ya no puedes tener grandes números de gente salva, ya no puedes tener muchas personas salvas. ¿Por qué no tener la mentalidad que dice y si sí? ¿Por qué no se puede? Algo que me motivó a mí mucho personalmente fue, yo encontré este movimiento del pastor Anderson en 2018 creo que fue, y creo que fue alrededor del tiempo que tuvieron el primero, quizás segundo maratón de ganar almas global, el Mega Marathon. Y algo que me animó mucho es simplemente ver los resultados de ese maratón, de ese esfuerzo global, porque yo crecí en una iglesia donde quizás vi como 3 o 4 personas ser salvas en 16 años, de que desde niño hasta los 16 años, quizás vi 4 personas ser salvas en total. Entonces yo tenía esta idea de que es difícil para que alguien sea salvo, es difícil para que la gente quiera escuchar, es difícil para que alguien realmente se haga un cristiano. No porque el evangelio es complicado, pero porque ellos solo no quieren, ¿verdad? Yo pensé eso, y para mí me motivó mucho solo ver miles de personas ser salvas en un día globalmente, en un esfuerzo global, y dije, wow, yo tenía la mentalidad incorrecta. Claramente la palabra de Dios tiene poder, claramente el evangelio tiene poder, claramente la gente no está tan dura como lo que la gente quiere actuar, claramente hay gente que es receptiva y quiere escuchar el evangelio. Entonces, en vez, ¿por qué nosotros tenemos la actitud de y si sí podemos hacer un impacto global, y si sí podemos solo ganar miles y miles de almas, y si sí yo puedo ganar más almas este año que el año pasado? ¿Por qué no?
A mí me gusta tener metas. A mí me gusta tratar de tener metas y aún unas metas ambiciosas. Es decir, ¿sabes qué? Sé que el año pasado tuve tantas almas salvas y quizás fue porque fui a las Filipinas o fui a este viaje misionero o al otro. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no este año tratar de hacer más? ¿Por qué no este año tratar de ganar más almas? Y simplemente tratar de constantemente retarme para hacer más. Quizás fracaso, quizás no alcanzo esa meta, pero por lo menos me esforcé más de lo que hubiera hecho. Yo noto eso. Cuando yo tengo metas, yo me esfuerzo más de que si no tengo metas. Cuando yo tengo una meta de ganar más almas que el año pasado, yo noto que hay muchos días, o hay varios días, que en donde no quiero ir, voy porque estoy tratando de alcanzar esa meta. Y si no tuviera esa meta, ¿sabes qué? No hubiera ido, porque no tenía ganas o estaba cansado o lo que sea. Entonces, simplemente, mi punto en este sermón, ¿cuál es mi punto? A mí me gusta que Jonatán le dice a su paje de armas, mira, en vez de estar aquí sentado debajo del granado, en vez de estar aquí haciendo nada, ¿por qué no mejor solo vamos y solo vemos? Quizá Jehová nos dé la victoria, quizá Jehová haga algo por nosotros. Y a mí me gustan los 4 leprosos que dicen, mira, vamos a morir, tenemos hambre, si nos quedamos aquí vamos a morir. Si vamos a la ciudad, tampoco hay comida ahí, vamos a morir. ¿Por qué no vamos a los sirios? Quizás, es posible. No es garantizado, pero es posible que podamos encontrar comida que tenga misericordia de nosotros. Y si sí, y en ambos casos, una persona o esos 4 leprosos simplemente diciendo, y si sí, resulta en un gran resultado. ¿Verdad? Todo Israel le gana a los filisteos. Todo Israel puede comer y tener de los bienes de los sirios. Y en la vida cristiana, en vez de tener esta actitud derrotada, yo creo que la actitud correcta es simplemente decir, y si sí, y si sí, y si sí. Y muchas veces simplemente una persona que tenga esa actitud de si sí puede hacer un gran impacto. Entonces, nosotros tengamos esa actitud de en vez de decir no, no se puede, simplemente preguntarnos, y si sí, y tener esa actitud. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos más vida, gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios, gracias Dios por tu palabra, Dios, y gracias Dios por las promesas en ellas, Dios. Pido que nos ayudes a tener grandes anhelos de servirte, Dios, y de hacer grandes cosas para ti, Dios. Sabemos que al final del día nuestro trabajo simplemente es obedecer y los resultados sean lo que sean, Dios, pero en vez de tener una actitud derrotada o pesimista, pido, Dios, que podamos tener una actitud optimista, que diga y sí, y que nos motiva por lo menos intentar hacer algo para ti, por lo menos intentar en estas áreas. Pido que nos ayudes, Dios, nos bendigas, pido que bendigas los sermones del Pastor Shelley en inglés que están de por venir y la ganancia de almas hoy, y pido eso en el nombre de Jesús. Amén.